Buenas tardes, hoy os hablo desde Madrid. Me acabo de reunir con Francisco David Lucas, que es el secretario de Estado de Agenda Urbana y Vivienda del Gobierno de España, para conocer de primera mano cómo se distribuirán los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas. En la reunión le he podido presentar el proyecto de rehabilitación de Badía y le he transmitido la necesidad que tenemos de aprovechar los fondos europeos. Es nuestra oportunidad para retirar el amianto y para emprender un proceso de regeneración urbana integral de la ciudad en la línea del plan Imagina Badía. Los fondos me ha comentado que se distribuirán, por un lado, a través de las comunidades autónomas, que serán las que identificarán las zonas de rehabilitación, y también habrá líneas abiertas a las comunidades de propietarios. Llevamos muchos años trabajando en los temas de rehabilitación de nuestro parque de viviendas. Hemos hecho un proyecto ejecutivo y tenemos la planificación preparada. Ahora nos encontramos ante una oportunidad única para Badía para conseguir la rehabilitación de nuestras viviendas y la retirada del amianto, y también una oportunidad de creación de puestos de trabajo directos en el sector de la construcción, que es un sector muy interesante para nuestra ciudad a la hora de crear empleo. El Ayuntamiento, a través de la Oficina de Rehabilitación, preparará los proyectos para que las comunidades de Badía podáis participar de los fondos europeos. Gracias a todo el trabajo previo que hemos realizado, Badía está totalmente preparada para ser seleccionada en las convocatorias que se abrirán. Además, por nuestra realidad socioeconómica, encajamos a la perfección en este plan, porque está diseñado precisamente para entornos urbanos y barrios con unas características muy parecidas a la nuestra, no solo por el parque de viviendas, sino también por la realidad socioeconómica. Una de las líneas de actuación de los fondos europeos está precisamente dedicada a barrios o entornos urbanos con un parque de viviendas que presentan un pobre desempeño energético y con familias con poder adquisitivo bajo. Le he transmitido que Badía del Vallés no puede perder esta oportunidad, y el secretario de Estado ha compartido esta visión conmigo, y además me ha manifestado que por la madurez que ha visto de los proyectos que le hemos presentado y por la realidad del municipio, encajamos a la perfección en la convocatoria de los fondos, y así se lo hará llegar a la Generalitat de Cataluña. También le he informado sobre la realización del mapa del amianto, que nos posiciona como una ciudad pionera en nuestro país en la realización de este tipo de diagnósticos que cuantifican el amianto de nuestro parque de viviendas y prioriza su retirada. Como os he comentado, es una oportunidad única para Badía y voy a hacer todo lo posible para aprovecharla. Tenemos mucho camino andado. El trabajo de estos 10 años estoy convencida que ahora dará fruto. Por ello, las próximas semanas convocaremos a las comunidades de propietarios, también a la asociación de vecinos, para informaros de cómo serán las convocatorias y poder estar preparados para presentarnos a ellas. También nos reuniremos con el nuevo Govern de la Generalitat para garantizar que Badía se encuentra en las zonas de rehabilitación prioritaria, que es clave para poder obtener una mayor financiación. Es una oportunidad histórica para nosotros, y para que salga bien debemos actuar conjuntamente, de la mano, Ayuntamiento y comunidades de propietarios. Y desde este momento, para que eso funcione bien, me pongo a vuestra disposición desde ahora mismo. Seguiremos informando.